Un comentario antes de que se me olvide. Pásale, Paloma, un comentario final. Ahora que está allá. La idea de grabar es para multiplicar lo que se hace en una iglesia. A menudo las iglesias hacen un esfuerzo tremendo para difundir más allá de las paredes. Y lo que necesitamos hacer los cristianos es apoyar. Y la mejor forma de apoyar es comparte, comparte, comparte. Ponlo en tu muro, comparte en público. Y vas a ver que la multiplicación de gente es tremenda. Mucha gente ha sido bendecida y alcanzada a la distancia por algo que está pasando aquí adentro. ¿Quién sí comparte? Levante la mano lo que hacemos en la iglesia. ¿Sí? Los animo a todos a hacerlo y convencer a otros a hacerlo. Te aviso con el tiempo. Todavía no, ¿verdad? No. Tengo batería para el cronómetro. Muy bien, desde aquí voy a estar hablando con ustedes. ¿Los plumones dónde están? Aquí está uno. Gracias. ¿Cómo es? Está bien. Listo, Paloma. Empezamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí tener la oportunidad de compartirles un tema que es de suma importancia. El tema que les voy a compartir se llama ¿Cómo funciona el sistema educativo especial en Estados Unidos? Para empezar voy a darles una breve explicación acerca de qué es la educación especial, a qué nos referimos cuando escuchamos acerca de la educación especial. Esta es la participación, les voy a dirigir principalmente a lo que sería la participación de los papás dentro de la educación especial en el sistema educativo gubernamental, o sea, la educación gratuita. Cada año, millones de niños en este país con discapacidades o otras dificultades reciben servicios especiales diseñados de acuerdo a sus necesidades únicas en la escuela. Estos servicios son parte del sistema de la educación especial. Los niños que reciben estos servicios enfrentan dificultades en la escuela, desde problemas de concentración o del comportamiento hasta dificultades leves como podría ser la lectura, la comprensión o la escritura. En ocasiones estas dificultades pueden ser a causa de alguna discapacidad, tal como un problema de aprendizaje. Puede ser algo no muy severo, puede ser algo leve, que con el tiempo puede ser reparado con constante práctica o con un plan diseñado específicamente para ese alumno. Puede ser también algún problema emocional que sea por una situación específica que se está dando dentro de un tiempo determinado y también va a llegar a alguna conclusión y muy favorablemente. Puede ser también un problema físico, que es básicamente en lo que nos vamos a profundizar, o puede ser otra causa. Si este es el caso, si el caso fuera un problema físico, estos niños con necesidades especiales tienen el derecho a recibir educación especial o apoyos por parte del sistema público gratuito escolar. Y ahora sí les voy a hablar de lo que es en particular la educación especial para quienes no han tenido contacto con esa información. La educación especial es instrucción especialmente diseñada para cumplir con las necesidades únicas de los niños que tienen discapacidades. Esto se hace sin ningún costo para los padres. La educación especial puede incluir instrucción especial en las salas de clases, en el hogar, en hospitales o en instituciones o en otros medios ambientes en el que el niño se desarrolla. Cada niño que participa en educación especial recibe instrucción especialmente diseñada a sus necesidades y en el idioma primario de ese infante, porque lo que les voy a hablar es prácticamente lo que es la educación elemental. Desde el kinder, podríamos abarcar desde el kinder hasta lo que sería probablemente quinto o sexto de primaria, que aquí lo llaman como elemental. Para cumplir con necesidades únicas que resultan, debe tener una discapacidad. Esta discapacidad tiene que ser medida. No es como que un papá llega y simplemente dice yo creo que mi hijo ocupa que se le adapte el currículum, sino se le tiene que hacer una serie de pruebas, ya sea escritas o algunas valoraciones. Si es que la incapacidad es física, se le hacen ciertas medidas médicas en el que el niño tiene que salir aprobatorio con un grado que indique que requiere realmente un ajuste en el aula o en el
o en la documentación que se está manejando para poderle instruir a ese niño, ¿no? De la manera en que él lo requiera. Para ayudar a que el niño aprenda la información y destreza que los otros niños están aprendiendo, o sea, para hacer que este niño alcance el nivel educativo que el resto de la clase. El sistema educativo en este país puede que sea un poco distinto al de los países de origen del estudiante. Los niños que tienen una discapacidad que le afecta en su educación, como por ejemplo algún problema de aprendizaje, que se refleja en dificultades con la lectura, la comprensión o la escritura, puede recibir educación especial que consiste en instrucción de ayuda individualizada para apoyar el aprendizaje de este niño. Los estudiantes con discapacidades están protegidos por unas leyes federales que se aseguran que van a recibir una educación pública, gratuita y apropiada, y que es obligatoria en todas las escuelas públicas brindadas para asistencia especial. Este es una de la información pública que se le da a todos los padres de niños con alguna discapacidad, ya sea motriz o intelectual. Se te da en el lenguaje primario, en el lenguaje que la familia utiliza, y es por ley que ellos tienen que tener las traducciones. Se te entrega en ambos idiomas, en este caso aquí en Estados Unidos se te entrega en inglés y se te entrega en español. Y aquí te habla acerca de todos los derechos y obligaciones que tienes como padre y que tiene también este niño con discapacidad para cumplir en la educación. No es que se les dé a todos, pero sí, si el niño es evaluado y resulta con una deficiencia, vas a tener acceso a esta información. Pero imagino que también está al alcance si alguno de ustedes se acerca a instituciones públicas y solicita esta información, se le puede otorgar. La ley de la educación de los individuos con discapacidad se abrevia como IDEA por sus siglas en inglés. La ley de la educación de los individuos con discapacidades se llama Individuals with Disabilities Education Act, en inglés IDEA. Es la ley federal que autoriza educación especial para niños con discapacidades en los Estados Unidos. Y para esto hay algunas acomodaciones que podría ser algo que se llama la sección 504, que son acomodaciones para niños que no tienen alguna discapacidad física, sino más bien es una discapacidad en comportamiento. En mi caso, mi hijo tiene un programa diseñado particularmente para sus necesidades. Su programa es un 504 Plan. En este plan se le hace una acomodación en el que el niño tiene acceso a la maestra en forma más cercana, y los compañeros que están a su lado son compañeros que no provocarían que este niño pueda explotar en alguna crisis emocional. Se les hace ese tipo de ajustes para que él pueda desempeñarse de la manera más correcta. En cambio, el resto de los niños no tienen el acceso a elegir el asiento que van a ocupar en el aula de clases. Este es dentro de algunas acomodaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, también no necesariamente tiene que ser una discapacidad refiriéndonos a un bajo nivel académico. Puede ser una discapacidad de un alto nivel académico. Por lo tanto, ese niño también necesita un ajuste en el currículum. Ese niño necesita a lo mejor un poco más de impulso y se le tiene que hacer el ajuste a la currícula. Les voy a mencionar acerca de algunas de las discapacidades que son conocidas en Estados Unidos, entre las cuales se encuentra autismo, sordera, sordociego, impedimento auditivo. Antes se le llamaba retraso mental, hoy es conocido como discapacidad intelectual, es retirada la palabra retraso, atraso de desarrollo, discapacidades múltiples, impedimento ortopédico, otros impedimentos de la salud. Problemas emocionales también son conocidos como discapacidades o trastornos de la salud. Problemas específicos de aprendizaje, impedimentos de habla o lenguaje, lesión cerebral traumática, impedimento visual, incluyendo la ceguera. Algo que encontré dentro de la investigación que hacía para armar esta información es que estas discapacidades son divididas en ciertas secciones, que serían las motrices, dentro de las que, como en el caso del pastor nos había compartido, su caso particular fue que él contrajo una infección, se podría decir como una infección bacteriológica, algo así, pastor, que es la meningitis, ¿correcto? Poliomielitis, perdón. La poliomielitis que afecta algún proceso infeccioso como la poliomielitis, los reumáticos como los accidentes o cerebrovasculares o las artritis reumatoides. Algunos niños nacen con una discapacidad motriz y otros la adquieren después de su nacimiento.
Están también las discapacidades auditivas, que pueden ser parciales o totales, en las que las más comunes que un maestro puede reconocer es cuando el niño gira, cuando le están hablando, gira del lado que el oído que le funciona de la manera correcta lo adapta para poder escuchar. Estas pueden ser a causa de problemas genéticos o adquiridas por medio de un contagio. Están las discapacidades visuales, discapacidades intelectuales y una que probablemente no hemos escuchado comúnmente, que se le llama discapacidad visceral. Este es uno de los tipos de discapacidades que pocas personas conocen y de hecho forma parte de las mismas con frecuencia. Una discapacidad visceral podría ser un daño de algún órgano, como podría ser algún problema cardiológico. Gracias. Muy bien, un aplauso para ella. Muy bien, excelente. Recuerden que todos evaluamos, ¿de acuerdo? Sí. Vamos con. Déjenme regresar. Quédate ya. Ay, perdón. Quédate ya. Sí, contacto visual. 3. Voz. 3. Pasión. 3. Bueno, yo le di 3. Unos 2, otros 3. Muy bien. Convencimiento. 2. Bueno, aquí es complicado porque está informando, pero muy interesante, ¿no crees? Sí. Bien. ¿Tu niño qué tiene? Tiene, se le llama ADHD, que podría ser como déficit de atención e hiperactividad. Es más común ese, ¿no? Es Sí. más leve, ¿no? Ah, Es leve. pero no es considerada enfermedad porque no tiene cura. Ah, Lo va a llevar por toda la vida. sí, tiene más bien. Mi única observación es que como no traes bosquejo y traes el grueso de información ahí, dependes de las notas de más. No está mal, porque finalmente terminas haciendo contacto visual, pero lo ideal sería que llevaras los puntos mayores, porque sí domina la información, entonces tendrías más contacto visual con la. Tenía una duda acerca de si, y no la pregunté antes, tenía duda de si realmente tenía que ser leído. No. Ah, Siempre, ok. Siempre, recuerden que es lo que llevamos al podio o allá, Notas, las notas, las ideas centrales, porque ya dominamos el tema, porque pasó por un proceso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué llevamos notas con letra mayúscula, grande, o subrayadas con rojo? Sí, hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Uno lleva las ideas mayores resaltadas por puntos. En introducción, ¿qué voy a decir? Voy a empezar con qué es una, ¿cómo le llamaríamos? ¿Qué es una situación especial en la educación? Esa era tu introducción. En el tema hablaste de cuáles situaciones hay. ¿Okay? Entonces, lleva la idea mayor y como procesaste, estudiaste, la puedes decir ya más libre del texto, para que no te esclavice el texto. Oh, ok. ¿De acuerdo? Gracias, Pablo. Muy bien. Ay, Ahí sí, sigue no Ignacio, suda. adelante. Siempre que termina el compañero, lo aplaudimos todos. Después de la evaluación, ya le tocó doble a Paloma. Pero muy bien. Gracias. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenido. Ya llegué. Voy a seguir acerca de lo mismo que Paloma está instruyéndonos en este día. Voy a seguir un poquito ampliando acerca de lo mismo, pero en diferentes estilos. Bueno, es lo mismo, pero ¿qué hay? Yo le puse, ¿qué hay detrás de los niños discapacitados? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en realidad detrás de estas pobres criaturas Dice, la discapacidad e incapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir que su participación plena y efectiva en la sociedad. Hay 2 o 3 clases de niños discapacitados o tal vez más, pero me voy a enfocar en los que sí pueden aprender y vivir una vida en forma a su capacidad. Pero aquí sale un problema,
Y es que hay detrás de estos niños gente sin escrúpulos, maestros corruptos, madre y padres que por medio de esa situación manipulan a personas para sacar ventaja de esas criaturas, madres drogadictas que usan a las criaturas para sostener sus vicios por medio del SSI, que tienen a los niños como animalitos. Bueno, nosotros sabemos que el mundo es un horror, ¿verdad? En realidad estamos viendo la discapacitación de los niños, pero no vemos qué hay atrás de ellos. Nomás vemos a niños que los traen para arriba, para abajo, y realmente no vemos qué está pasando con esa criatura. Voy a dar un ejemplo. Yo tuve una niña, special aid, como le dicen, y lenta para aprender. Cuando tenía 3 años, apenas empezaba a caminar o a decir unas cuantas palabritas. Cuando tenía 5 años ya caminaba, hablaba, pero muy lentamente. Era una bebé todavía. A los 6 años la metimos al kinder. En el kinder estuvo muy bien, y ya a los 7 años la metimos a primaria, en National City, en la escuela. Entonces pasó el tiempo, y en mitad del trimestre, lo que sea, yo vi que a mi hija en la mesa hizo unos gruñidos de... Entonces yo le pregunté a mi esposa, ¿qué está pasando con la niña? Dice, no, pues no sé, a lo mejor con los niños que lo están poniendo. Le digo, pues ¿cómo que lo están poniendo? Entonces fui a la escuela, y ahí me di cuenta que lo estaban poniendo con niños muy malitos. Pero yo sabía que mi hija estaba bien. Simplemente lo que hice, me desconcentré, fui con la profesora y me dijo, no, pues es que ella no aprende. ¿Cómo que no va a aprender? Le dije, está hablando, necesitan educarla. No, es que aquí no tenemos maestros para poderla educar, ¿ok? Entonces yo tenía a mi hermana que estaba casada con un médico en Los Ángeles, y me recomendaron una abogada en Sorrento Valley. La fui a ver, y era psiquiatra, abogada y maestra. Entonces me dijo, trae a la niña, y se encerró con ella un ratito y dice, ella puede aprender. Ok, pasamos ya el tiempo, vino la maestra, la abogada. Digo, bueno, yo no puedo ir para el sur porque ahí no pueden pagar, pero gracias a Dios abrió las puertas para que me dijo cómo las mensualidades vas a pagar. Vino y le ganó el caso a la escuela y a la ciudad, al distrito escolar del National City. Pero ahí me di cuenta de una cosa bien importante. Ahí ellos no querían dejar ir a mi hija, ellos la tenían apresada, como quien dice, y me dijeron, no te la puedes llevar porque tú vives en National City y no puedes llevártela. ¿Por qué? ¿Por qué no querían que me la llevara? Simplemente porque les pagan un dineral a esas personas por cada niño que entra a la escuela, y es como un tesoro para ellos, es mucho dinero que agarran. Más aparte ahí, fíjense nomás, les ponen una babysitting, no les ponen profesores que los maltratan. Les digo porque yo estuve ahí, ¿verdad? Los veo como los tratan como animalitos, no les dan dulces, les dan todo para que no estén molestando. Entonces vi todo eso, y gracias a Dios pues fue y ganó el caso, y la pusieron en Islay, donde había profesores y todo. Esta abogada fue por 12 años seguidos con ella a la escuela, y le decía, miren, enséñenle esto ahora, enséñenle esto ahora, enséñenle esto ahora. Cada trimestre iba y le decía, ahora le van a enseñar esto. Gracias a Dios todo salió bien, se graduó de la high school, claro, en su tipo de persona. Entonces, pero yo después, en ese tiempo, empecé a ver tantas cosas que Dios me puso enfrente para ver, tantas estas mujeres que tienen a los niños como animalitos, que les dan chiros, les dan comida como si fueran unos animalitos, y se gastan el dinero, los tratan muy mal, muy mal. Desgraciadamente sabemos que el mundo es así, ¿verdad? Hay niños que están involucrados en esas escuelas que sí pueden aprender, pero desgraciadamente no hay modo a mí, Dios me abrió las puertas para eso, pero ¿cuántas madres, cuántas no se dan cuenta de que sí podía haber aprendido el niño simplemente porque no supieron? Tenemos que orar por esas personas. Voy a meter un poquito aquí. Tenemos que orar por esas madres, tenemos que orar por esos niños, que en realidad es una cosa horrible lo que está pasando atrás de ellos, ¿verdad?
No nomás hay que verlos como cualquier, mira, el niñito está mal, no, sino hay que ver el trasfondo de esos niños y hablar por esas personas. Y sería bueno que habláramos con personas que en las iglesias, que hay muchas mamás que tienen esa clase de niños, para decirles que es una bendición tener esos niños, porque Dios bendice a esa gente que los trata bien. Hay muchas cosas muy hermosas cuando están esa situación en las casas de uno, ¿verdad? Eso. Muy bien. Excelente. En la evaluación se quedan ahí. Muy bien, muy bien. Bien. Contacto visual. 3. 3. Voz. 3. Yo diría bien. Pasión. 3. Yo le pondría 4. Correcto. Convencimiento. 3. Ok. Gracias. Vean qué interesante hablar con el corazón, ¿verdad? ¿Vieron? Ok, la única recomendación, practica las palabras difíciles. Sí, hombre, es que se me empezó a borrar el mundo. Está bien. Pero muy bien. Excelente. Vamos, Dunia. Bueno, empiecen siempre, aunque somos compañeros y todo, con buenas noches y anuncian el tema. ¿Okay? Buenas noches. Entre los temas que dio el maestro Williams, y hermano también, William, escogí el tema libre, y algo que para mí ha sido como he escuchado y ha retumbado en mi mente es qué es la ansiedad. Y últimamente he escuchado mucho esa palabra en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos. ¿Y qué es la ansiedad? Y así que me di la tarea de investigar un poquito qué es la ansiedad, porque tiene que meterme a un, ¿cómo podría decir? A un tema que no soy psicóloga ni soy psiquiatra, pero me encantó investigar y aprendí mucho. Quiero compartírselos. En términos psicológicos, la ansiedad básicamente es un mecanismo defensivo. Es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. Y lo que me llamó mucho la atención es que la ansiedad es normal en todas las personas porque es un mecanismo de defensa. Pero cuando se vuelve, a esta ansiedad se le llama ansiedad adaptativa, porque tú si te acercas al fuego, rápido te quieres alejar. O si estás expuesto a una situación, por ejemplo, vas manejando y se te atraviesa un carro, rápido le frenas. Entonces es una ansiedad adaptativa porque es un mecanismo defensivo. Pero cuando se vuelve en un problema, en un trastorno, en una enfermedad ya patológica, se vuelve cuando esto se vuelve en un temor extremo, en una angustia extrema y en una opresión. Y los síntomas se pueden dividir en 3 secciones. Hay síntomas de comportamiento, síntomas físicos y síntomas cognitivos. Los síntomas del comportamiento son muchos en todas las áreas, en las 3 secciones, pero escogí nomás 5 de cada uno. En los síntomas del comportamiento podemos ver intranquilidad, respuesta en un sobresalto exagerado. Por ejemplo, gritas por todo, pero postergar las cosas para después, caminar de un lado al otro. Y cuando vi eso, yo he visto personas que sin ninguna razón caminan de un lado al otro, y entonces dije, ok. Síntomas físicos, cambio de apetito, algunos comemos mucho, otros comemos muy poquito, dejan de comer, dificultad a respirar, empiezan a hiperventilar, así, aceleración de la frecuencia cardíaca, sensación de mareo, dolores de cabeza, migrañas, trastornos del sueño. Síntomas cognitivos, esta palabra me llamó mucho la atención, y también que es cognitivo, es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción
y el conocimiento adquirido. En pocas palabras, es tu forma de ver el mundo, es tu forma de pensar. Y en esta sección, algunos síntomas son la afectación de la memoria, o sea, falta de memoria, compulsiones, no convulsiones, sino compulsiones, sí, acciones inconscientes, como jalarte el pelo, es rascarte obsesivamente, como dice ya medio, ansiedad y se rascas, yo me rasco la cabeza, concentración deficiente, te es difícil concentrarte, incapacidad para tomar decisiones y pensamiento cíclico. Esta palabra también me llamó mucho la atención y esto quiere decir que piensas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, como un círculo vicioso. Y cabe notar que cada síntoma, cada sección de síntomas puede ser totalmente independiente, no tienes que tener síntomas físicos, síntomas cognitivos ni del comportamiento, pueden estar separados. Y experimenté síntomas físicos cuando estaba embarazada de mi niño Samuel. Yo no sabía que tenía ansiedad hasta que llegué a estaba tomando terapia física y para mi mano y estaba en la línea para registrarme y empecé a hiperventilar, me empezó la taquicardia y llegué a un lado, pedí auxilio. Al final que terminé ese proceso de doctor y de examinación, me dijeron de que lo que estaba teniendo era ansiedad, pero mi mente no sabía que estaba pasando ansiedad, pero mi cuerpo estaba reaccionando ante la ansiedad. Para terminar, ante todo esto, quiero decir, hay tratamiento, y el tratamiento puede ser de fármacos o tratamiento psicológico. Y no dice que el fármaco te puede aliviar los síntomas en el momento, pero el psicológico te da herramientas para manejar la ansiedad. Y para terminar, con toda la ciencia que está diciendo, puedes tomar medicamento, pero eso no te va a ayudar, lo psicológico sí. Entonces yo tomé la escritura donde dice Filipenses 4:6-7, donde dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que científicamente necesitas ayuda psicológica, pero nosotros como cristianos y cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice que la oración y la acción de gracias guarda tu mente y tu corazón en paz. Gracias. Contacto visual. 3. Voz. 3. Pasión. 3. Convencimiento. 3. Bien. Una observación. Ella usa mucho usar el cuerpo para expresar las ideas. Cuando ella se rascaba, a mí me picaba. ¿Se dieron cuenta? Ella echó mano de ilustrar con el cuerpo. ¿Vieron lo que decía cuando le picaban los brazos? Y la cabeza, ¿no sentían que les picaba la cabeza también? Sorry. Voy a tener un minutito aquí. Es bueno que si están hablando de algo que sucedió arriba, señalen, o toda la gente, o a veces hay una pequeña parte de la gente, ¿ven? Eso ayuda, es usar el cuerpo para mostrar felicidad. Buenas tardes a todos. Quiero empezar con una pregunta. La pregunta es: ¿las redes sociales han dañado o mejorado la vida de los jóvenes? Esa es la pregunta que quiero hablar en esta tarde. Y de acuerdo a Common Sense Media, un 90% de jóvenes han usado una forma de medio social. 75% tienen un sitio de red social y más de la mitad, el 51% de todos los adolescentes revisan
su medio social por lo menos una vez al día mínimo. Entonces, la pregunta es si las redes sociales para los jóvenes ayudan o dañan. Y sin duda que las redes sociales benefician de muchas maneras a los jóvenes, por ejemplo, en la socialización, en la comunicación. Es una manera como ellos pueden desarrollar sus relaciones con sus amistades, una manera también donde se comunican con los familiares en otros países. Hay muchas razones buenas en los medios de conectarse. Tienen sus ventajas, pero usualmente necesitan ser monitoreadas por los padres cuando los jóvenes están usando estos medios. Creo que el medio en sí no es peligroso, más es el manejo de si va a ser efectivo o no. Ese es el peligro. Las condiciones del uso de las redes sociales son las que necesitan monitoreo y supervisión. Los adolescentes no están aptos para hacer decisiones de cómo y cuánto estos medios les puede afectar a ellos. Ellos están en un nivel donde muchas áreas de sus vidas no están desarrolladas todavía para hacer decisiones de las implicaciones de cómo les puede afectar a largo término el uso social. Ellos, por falta de guianza y de un gran número de padres, esa falta de guianza es que creo que los medios sociales han hecho más daño que mejoras en los jóvenes. Los dispositivos han reemplazado la interacción más mínima porque el contacto visual y las expresiones faciales ya no están presentes como antes. Todos vemos cómo los jóvenes están pegados a sus teléfonos, las caras siempre enfrente de los teléfonos, y mandan un mensaje de desconexión físico y emocional también. Antes se caminaba por la banqueta y uno sonreía a la persona que venía o decía buenos días. Hoy en día uno hace eso, pero porque las personas, los jóvenes están en sus teléfonos, no se permite eso y uno como que siente a veces que los está interrumpiendo porque están ocupados, ¿verdad? Entonces, uno de los daños que ha causado los medios sociales es que los jóvenes se hacen adictivos. Se dice que las redes sociales están diseñadas para que se forme un hábito tan fuerte como el hábito de la cocaína crack. En una encuesta en el 2012 por Common Sense Media se encontró que los jóvenes están amarrados a sus dispositivos. 28% del tiempo en los medios sociales lo usan en redes sociales. Y los jóvenes de 15 a 19 años pasan por lo menos 3 horas al día de un promedio usando Facebook, Twitter e Instagram, y 18% de los usuarios de este medio revisan Facebook cada 4 horas. ¿Okay? Entonces, cuando se habla de adicción se refiere a un comportamiento compulsivo que lleva a efectos negativos. Hicieron varias investigaciones y en la Universidad de Chicago concluyeron que la adicción de los medios puede ser más fuerte que la adicción a los cigarros y a la cerveza. Siguieron un experimento de personas donde grabaron los antojos de cientos de personas por varias semanas y se dieron cuenta que eran más fuertes la necesidad de querer usar los medios sociales, más fuertes que los cigarros y el alcohol, como había mencionado, ¿verdad? Entonces, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio de escanear el cerebro y lo que encontraron era que el hablar de sí mismos, lo cual uno hace, ¿verdad?, en las redes sociales, estimula los centros de placer del cerebro igual que lo hace el sexo y la comida, ¿verdad?, al mismo nivel. Entonces, otro daño que he visto es que las redes sociales traen falta de socialización en los jóvenes. Antes de las redes sociales, los jóvenes se comunicaban. Yo me acuerdo cuando estábamos con los jóvenes, platicábamos en fiestas, ¿verdad? Eventualmente, aunque la gente fuera tímida o callada como un joven, eventualmente alguien hablaba y decía un chiste y empezaba la conversación, ¿verdad? Entonces, se creaban momentos divertidos. Ahora los jóvenes están en su teléfono. Precisamente hace poco fuimos a comer, había un grupo de jóvenes sentados juntos, nunca se hablaron en todo el tiempo, todos en su teléfono. Entonces, crean faltas de desarrollo de socialización, es uno de los daños que ha causado.
Otro de los daños es que se ha descrito un fenómeno nuevo que se llama Facebook Depression, depresión de Facebook. Y encontraron que la depresión de Facebook es definido como depresión que se desarrolla cuando los preadolescentes y adolescentes tienden a pasar mucho tiempo en los medios sociales y empiezan a sentir síntomas, a enseñar síntomas clásicos de depresión. También se alega reporte que esos tipos de sitios pueden crear una realidad sesgada que hace que los jóvenes se sientan aislados. Otro de los daños es el desorden de ansiedad de medios sociales, que es una enfermedad mental donde la gente tiene temores que el interactuar con personas van a tener sentimientos de evaluación, juicios, sentirse inferior y autoconscientes. Llevan a sentimientos como la depresión, insuficiencia y vergüenza. Y tiene otros daños, pero en conclusión, aunque el usar los medios sociales en sí no es peligroso, el manejo de ellos es lo que es más importante. Gracias. ¿Contacto visual? A veces un poquito más cargada para acá, pero 3 está bien. ¿Voz? 3. ¿Pasión? 3. ¿Convencimiento? 3. Ok, ¿vieron? ¿Cuándo? Es agua, abrieron el agua de allá. Ya. Empezamos el curso diciendo que hay 2 aspectos en la oratoria. Uno es tener algo que decir y lo otro es decirlo bien. Y decíamos, si tuviésemos que elegir entre decir algo muy bien o tener algo valioso que decir, ¿qué elegiríamos? Y la mayoría dijeron, no, tener algo valioso que decir. ¿Vieron qué interesante todo lo que dijo? Sí. Lo dijo muy bien, por cierto, pero el documentarse enriquece, atrapa el interés de la gente. ¿Se dieron cuenta? El que está hablando de cosas que nos atañen, que nos preocupan, que nos inquietan, y habíamos dicho que una regla en la oratoria es que lo que yo digo tenga que ver con la vida de la gente que está oyendo. Alguna vez fui a un 15 años donde el orador de lo que dijo nada tenía que ver con las jovencitas y jovencitas. Fue terrible porque era aburrido. Hubiera sido interesante en otro contexto, pero a las chicas y chicos que estaban ahí no les interesó un cacahuate lo que dijo el amigo. Casi habló de las tiendas de Israel, el tabernáculo. Y si van a hablar en 15 años, ¿a quién están hablando? Por ejemplo, esto es un tema fascinante para un congreso joven, ¿no? Para los papás que no saben qué hacer con los hijos que están como enajenados, literalmente. Acabo de decirle a una señora, tu hijo está enfermo, es adicto, es incapaz de despegar la vista del teléfono. Y si lo que estuviera viendo valiera la pena, pero eran puras tonterías. Okay. Muy bien, felicidades. Me falta el poder de la documentación, ¿verdad? Qué rico cuando, por ejemplo, tenía tanto que decir que daban ganas de que se siguiera más tiempo, ¿no? Bien, tienes tus 9 minutos si gustas. Ay, gracias. Ay, acá arriba nunca he estado. Bueno, oren por mí, por favor. Ok, buenas tardes. Hoy yo elegí un tema libre porque es algo que me apasiona. De los temas que dio el maestro, pues no los encontré muy atractivos, sí lo son, pero a mí me apasiona esto, ¿no? Bueno, el tema es niños saludables, resultado de matrimonios saludables. ¿Por qué es importante este tema? Este tema es importante para mí porque me preocupa el futuro de los niños y de los matrimonios. Estoy 100% convencida que los problemas emocionales,
físicos y espirituales inician en casa, en el entorno familiar. En lo personal este tema me apasiona mucho porque los niños son muy importantes, son nuestra extensión, son el futuro inmediato y quiero aportar algo a la vida de cada padre y madre que está aquí presente, sobre todo los matrimonios. Creo que un niño debe crecer en un entorno saludable, lleno de amor, de contacto físico, de palabras de afirmación, de atención y disciplina. Aseguro esto porque es lo que he vivido en lo personal y en mi experiencia cuidando niños y sobre todo como madre, ¿verdad? Pienso que todo niño debe y merece vivir en un hogar con padres saludables, en un entorno adecuado para su desarrollo integral. Siento una gran preocupación por el futuro de estos niños que están creciendo en lugares y hogares insanos. Niños también que viven en casas hogares sin la figura y protección de unos padres que los amen y que los enseñen a vivir de manera sana. Actualmente me dedico al cuidado de niños y he observado que un 90% viven en hogares insanos y su comportamiento lo refleja. Me di a la tarea de investigar los diferentes trastornos que se presentan en niños y la verdad quedé sorprendida. Wow. Los niños pueden sufrir una variedad de problemas de salud mental. Por ejemplo, trastornos de ansiedad, como dijo Dunia. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastorno del espectro autista. Trastornos de la alimentación. Trastornos del estado de ánimo. Esquizofrenia, que en lo personal para mí es lo más peligroso. Esquizofrenia. Fobias, trastorno bipolar, ataques de pánico, aislamiento, depresión infantil y la lista sigue porque son muchísimas cosas. Muchos de estos trastornos mentales dependen de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de lo social puede ser un suceso estresante, un trauma que el niño sufrió de niño y sobre todo problemas familiares. Y en algunos casos enfermedades cerebrales, ¿verdad? Otro factor importante es el divorcio. Y creo yo que es de los más importantes. O muerte de un miembro de la familia o nacimiento de un hermanito, porque de repente se ponen celosos. ¿Cómo identificamos a un niño con problemas de conducta? Estos niños los vamos a observar con un comportamiento disocial, inicio precoz de conductas agresivas, pocos vínculos sociales, abuso de sustancias, impulsividad, baja capacidad de atención, actitud negativa ante lo escolar, bajo rendimiento académico, etcétera, etcétera. Identificar una enfermedad mental en los niños puede ser difícil para los padres. ¿Cómo conocemos las señales de advertencia de una enfermedad mental en niños y cómo ayudar a tu hijo a afrontarla? Identificar un problema depende de los adultos presentes alrededor de la vida del niño. Según la revista Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, for my bad English, en niños entre 4 a 15 años, o sea, es donde en ese rango de edad es donde más se presenta el problema, es más evidente, ¿no? Y es donde se desarrolla. Científicos del Instituto Nacional de la Sanidad e Investigación Médica en Francia descubrieron que la prevalencia de los trastornos mentales en la infancia es alta y constante en las diferentes regiones del mundo. Los autores encontraron que en el año 2000 en América y Europa los trastornos mentales ocuparon el tercer lugar. Esto es alarmante. Wow, dice una clasificación que muestra el impacto de un problema de salud en una población. Para el 2015 los trastornos mentales habían alcanzado al segundo lugar en esas regiones. O sea que tenemos el segundo lugar
de problemas en niños, problemas pues asociados con psicológicos, ¿no? Dice, esto es una señal urgente de alarma para las instituciones internacionales de salud pública, pero yo cambiaré esta frase por, esto es una señal urgente de alarma para los padres y madres del mundo. No para las instituciones, para los matrimonios, para cada padre y para cada madre. Si profundizamos a la raíz de todo este tema, vemos lo importante que es los cimientos en una familia. Hermanos, realmente nos estamos enfrentando a un monstruo, porque sabemos que muchos de esos niños insanos en un futuro serán o drogadictos o con problemas de adicciones, o serán niños alcohólicos, agresivos, serán niños suicidas, incluso violadores, o muchos niños pueden llegar a ser psicópatas, porque el problema empieza desde la niñez. Esto realmente es alarmante, pero no todo está perdido. Gracias a Dios tenemos en casa el poder y la medicina dentro de nuestro hogar, que es la medicina del poder de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, que la podemos tomar diario como padres, ¿verdad? Como madres y como matrimonios. La palabra de Dios, que es la espada más poderosa para sanarlo todo. En conclusión, hay 6 pasos que elaboré que podemos seguir dentro de un matrimonio para que este matrimonio sea saludable, ¿verdad? Voy a decirlos rápidamente. 1, matrimonio guiado bajo las normas y estatutos de Dios. 2, comunicación efectiva entre esposa y esposo. 3, estar dispuesto siempre a mejorar y trabajar por su relación de matrimonio, luchar por el matrimonio contra viento y marea. 4, fomentar el amor y el respeto. 5, contacto físico, es muy importante. 6, nunca hablar de divorcio enfrente ni detrás de los niños. El resultado de un matrimonio saludable serán hijos saludables. Seamos sabios e inteligentes, busquemos la sabiduría de Dios y la dirección de Dios, pero sobre todo apliquémosla, practiquémosla, vivámosla, experimentémosla. De nada sirve todo lo que sé si no lo aplico. De nada sirve. Primeramente en mi vida y después se verá reflejado en la vida de nuestros niños. Si tú, hermano o hermana, dices, ya es tarde para esta información, yo ya me divorcié, yo soy viuda o yo soy madre soltera, nunca es tarde. Mientras hay vida hay esperanza. Sí. Gracias. Muy bien. ¿Contacto visual? 3. 2. Bueno. No, yo creo que 2. Ok. ¿Me permite ver tus notas un momentito? Sí. Un segundito. Bien. Ella perdía contacto visual porque no trae igual resaltado las ideas mayores, ¿se acuerdan? Lo ideal es que las traigas en plumón, negro, rojo, verde. Entonces dependías un poco de la nota. Aún así tenías contacto visual. Y ella trataba de apegarse al texto, pero ven, es difícil. Aparte le traen con una pluma no muy visible. Entonces, hizo su tarea, vean, la cantidad de hojas. Estudió, investigó, pero es importante, insisto, llevar el bosquejo. ¿Cómo se llama? Bosquejo. Y tal vez me faltó practicar esa parte, que sacaran el bosquejo. Por ejemplo, tú pondrías acá causas que afectan a los niños y pones divorcio. Y hablas del divorcio, pero con solo ver la palabra ya tienes claro. ¿Estás de acuerdo? Porque estudiaste. Se ve que estudió, pero bastante información muy buena. Bien, contacto visual, eso le afectó un poco porque dependía mucho del texto. Bien, voz. 3. Pasión. 3. Convencimiento. 3. Muy bien. La observación Fueron ya muy te la hice. generosos. Excelente, ¿eh? Gracias. Muy bien.